Ciro Gómez Leiva quedó desnudo frente a sus propios televidentes, y el hombre que lo hizo fue el abogado que él mismo invitó a su programa. Eso ya ocurrió. Y si crees que lo que acaba de pasar en ese estudio de televisión fue solo una entrevista incómoda, espera a escuchar lo que salió de esa conversación, porque hay detalles que Ciro preferiría que nunca hubieras conocido. Si este tipo de casos te importa tanto como a nosotros, suscríbete a este espacio ahora mismo, porque lo que viene después de este video va a necesitar que estés aquí. La ironía más brutal de todo esto es que Ciro construyó su carrera entera señalando a otros de proteger a los poderosos. Y el día que más necesitaba parecer imparcial, se sentó frente a cámaras a pasarle el micrófono al abogado de su amigo, sin una sola pregunta que incomodara de verdad. Porque eso fue lo que pasó. Ciro Gómez Leiva trajo a Fernando Gómez Montt a su programa para hablar del caso Ernesto Rufo Apel, el exgobernador de Baja California, detenido y vinculado a proceso por presunto contrabando de combustibles a escala industrial. Millones de pesos. Redes empresariales. Perrotanques. Almacenes. Y Ciro, el mismo hombre que durante semanas había sentenciado desde su micrófono que no había pruebas, que los jueces eran del acordeón, que todo era persecución política, ese mismo Ciro le abrió su foro al defensor más poderoso del acusado. Y el defensor habló mucho, y lo que dijo terminó por hundirlos a los dos. Quédate hasta el final, amigas y amigos, porque la parte que Ciro nunca quiso que llegaras a escuchar todavía no ha llegado. Hay que entender primero quién es Ciro Gómez Leiva para que lo que viene después pese lo que tiene que pesar. Este señor lleva años presentándose como el periodista que le habla sin filtros al poder, el que no se deja, el que pregunta lo que otros no se atreven. Esa es la marca, esa es la promesa que le vende a su audiencia cada mañana. Pero cuando se trata de Ernesto Rufo Apel, algo cambia. La voz baja de tono. Las preguntas se vuelven suaves. El escrutinio desaparece. Y en su lugar, aparece algo que cualquiera que lleva tiempo viendo estos patrones reconoce de inmediato. Un periodista cubriendo las espaldas de alguien cercano. Y si aún no te habías suscrito a este espacio, este es el momento. Porque aquí no vamos a dejar de señalar exactamente ese tipo de doble estándar cada vez que aparezca. Ciro había dicho públicamente, en múltiples ocasiones, que el caso contra Rufo Apel era débil, que los jueces se habían doblegado ante el poder político, que no había elementos sólidos para justificar la detención. Esa fue su postura oficial, repetida con la autoridad de quien cree que su opinión equivale a un fallo judicial. El problema es que mientras Ciro decía eso, la Fiscalía ya había presentado ante un juez de control más de 20,000 fojas de evidencia, audiencias de 40 horas, 3 sesiones consecutivas que agotaron físicamente a todos los presentes, incluido el propio Gómez Montt. Un juez federal revisó ese material, escuchó a todas las partes y decidió que había indicios suficientes para vincular a proceso a Rufo Apel y enviarlo a prisión preventiva en un penal de alta seguridad. Ciro lo ignoró, o peor, lo conocía y eligió no contarlo así. Eso, mis amigos, ya lo vamos a dejar ahí por un momento, porque lo que viene es todavía más revelador. Porque la entrevista con Gómez Montt no empezó mal para Ciro. Empezó como él quería, el abogado exhausto, humanizado, describiendo el desgaste de 30 y tantas horas de audiencias, el relato del sufrimiento, la imagen del defensor abnegado, luchando contra un sistema injusto. Todo muy cuidadosamente enmarcado para que el espectador sintiera lástima por Rufo Apel antes de que Gómez Montt dijera una sola palabra sobre las pruebas. Esa construcción emocional deliberada es la primera trampa, y Ciro la tendió con precisión. Lo que Ciro olvidó calcular es que Gómez Montt, al hablar, iba a decir cosas que nadie con criterio podía dejar pasar sin respuesta. Y ahí fue donde la entrevista se salió del guión que Ciro tenía en la cabeza. Gómez Montt
Describió el proceso como una inercia judicial ilegítima, comparó el sistema actual con lo peor de la justicia de hace 40 años, y dijo textualmente que la fiscalía llegó, generó la inercia, y luego, ya verían dónde hubo excesos. Una descripción del sistema judicial mexicano, que, si viniera de alguien sin vínculos con el acusado, podría tener valor crítico. Pero hay un detalle que Ciro nunca mencionó, y que la audiencia merecía saber. Fernando Gómez Montt fue secretario de Gobernación con Felipe Calderón, hombre del PAN, personaje con acceso directo, según múltiples trabajos periodísticos de investigación, a ministros de la Suprema Corte y a fiscales generales. Amigo personal de Norma Piña, expresidenta de ese tribunal. Un abogado acostumbrado, según esos mismos registros, a resolver casos con una llamada, sin pasar por los mismos estándares que le exigen al resto de los mexicanos. Quien quiera seguir de cerca este tipo de casos, que se suscriba a este espacio, porque este abogado tiene un historial que va mucho más allá de esta entrevista, y aquí lo vamos a seguir rastreando. Entonces, mientras Gómez Montt hablaba de excesos y de injusticia, había algo debajo de esa conversación que Ciro nunca tocó. El abogado de los privilegios históricos, el hombre que durante años operó en la zona donde el derecho y la influencia política se mezclan hasta volverse irreconocibles, estaba sentado frente a las cámaras quejándose de que su cliente no recibía un trato preferente. Y Ciro escuchaba, asentía, y seguía sin hacer la pregunta que cualquier periodista honesto habría hecho. Si usted mismo reconoce que su cliente tiene doble nacionalidad, propiedades en Estados Unidos, y que su propia hija fue a pedir apoyo consular a la embajada norteamericana, ¿qué argumento concreto presentó usted ante el juez para demostrar que no había riesgo de fuga? Esa pregunta nunca llegó. Y su ausencia dice más que todo lo que sí se dijo en esa entrevista. Pero el caso Rufo Appel tiene capas que Ciro tampoco quiso explorar. Por semanas, figuras del PAN, incluido Jorge Romero, salieron a decir que Rufo Appel apenas tenía el 1% de las acciones de la empresa investigada por contrabando de combustibles. Era el argumento de la distancia. El político involucrado era marginal, casi irrelevante en la estructura. Un inversionista menor, un socio de nombre. Y esa versión circuló. Y Ciro la amplificó sin cuestionarla con rigor. El problema es que después se determinó lo contrario. Rufo Appel era el mayor accionista de esa empresa. El argumento del 1% se derrumbó por completo. La narrativa de la inocencia periférica quedó sin base. Y en ese momento, en vez de reconocer que había estado reproduciendo una versión que resultó falsa, Ciro simplemente cambió de argumento. Ya no era que tenía pocas acciones, ahora era que no sabía lo que hacía la empresa, que solo recibía informes de ganancias, que su participación era pasiva, como si alguien pudiera ser el accionista principal de una empresa que operó redes de contrabando de combustibles a través de perrotanques, almacenes y rutas organizadas, y no tener la menor idea de nada. Eso lo están vendiendo, y Ciro está ayudando a venderlo. Ya lo sabes, amigo. Ya lo sabes y no se te va a olvidar. Hay otro elemento que Gómez Montt dejó caer durante la entrevista y que merece atención. Dijo que Rufo Appel también prestaba, o más exactamente rentaba, el lugar donde se almacenaba el combustible supuestamente contrabandeado. Esto fue admitido dentro del relato del propio defensor, no como cargo de la fiscalía, sino como dato contextual que Gómez Montt mencionó sin aparente conciencia del peso que tiene. Porque si el acusado era el mayor accionista de la empresa, y además rentaba el espacio físico donde se guardaba el producto de las operaciones investigadas, el argumento de la ignorancia total empieza a parecerse cada vez menos a una defensa jurídica y cada vez más a una apuesta por la paciencia del público. La fiscalía presentó 20,000 fojas. Un juez revisó esa evidencia durante más de 35 horas de audiencia y encontró indicios suficientes. Eso no es una persecución política, eso es un proceso judicial en marcha. Y Ciro lo sabe. Suscribirse a este espacio
Es la única forma de asegurarte de que cuando lleguen nuevas audiencias y nuevas revelaciones sobre este caso, no te las cuente alguien que tiene razones para contártelas a medias. Y mientras todo esto ocurría, la oposición en bloque salía a exigir que se respetara la justicia, que se liberara a un hombre inocente, que la Cuarta Transformación dejara de perseguir adversarios políticos. El mismo coro de siempre. El problema es que hay un video, que ya está disponible, y que te invitamos a ver si no lo has hecho, donde Xóchitl Gálvez, hace apenas unos meses, le exigía a la presidenta que no protegiera criminales, que los entregara, que no los solapara. Sus palabras exactas, con la misma convicción con la que hoy sale a defender a Rufo Appel. La misma persona, el mismo micrófono, el argumento exactamente opuesto. Y nadie en ese bloque opositor ha explicado cómo se reconcilian esas dos posturas. Nadie ha intentado siquiera parecer coherente. Porque la coherencia, en este caso, los destruiría. Ahora viene lo que Ciro nunca quiso que llegaras a saber sobre esta entrevista. El penalista César Gutiérrez, junto con el analista Manuel Pedrero, revisaron punto por punto los argumentos de Gómez Montt después de que salieron al aire en el programa de Ciro. Y lo que encontraron desmonta el relato completo que el abogado construyó durante esa conversación. Primero, sobre el riesgo de fuga. Gómez Montt argumentó que la prisión preventiva era excesiva y que la ley admite alternativas como la prisión domiciliaria para personas de cierta edad. Pero hay un dato que el abogado omitió cuidadosamente frente a las cámaras de Ciro. Para que un juez apruebe la prisión domiciliaria, la defensa tiene que acreditar arraigo domiciliario, familiar y laboral. La defensa de Rufo Appel no lo acreditó. No pudo hacerlo, porque Rufo Appel tiene propiedades y documentos de identidad tanto en México como en Estados Unidos. Y su propia hija, Verónica Rufo Sánchez, fue a solicitar apoyo consular a la embajada norteamericana. Un movimiento que ante cualquier juez razonable confirma que existe la posibilidad real de que el acusado busque ponerse bajo la protección de un gobierno extranjero y no vuelva a presentarse ante la justicia mexicana. El juez encontró riesgo de fuga. Fundó su decisión, y Gómez Montt salió al programa de Ciro a quejarse de esa decisión sin mencionar que su propia defensa no había podido rebatir los elementos que la justificaban. Eso es lo que Ciro dejó pasar sin una sola pregunta de seguimiento. Segundo punto que Gutiérrez señaló con precisión. Los delitos imputados incluyen delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. Ambos traen aparejada prisión preventiva oficiosa por mandato de ley. No es una decisión discrecional del juez ni una expresión de voluntad política. Es la ley vigente. Gómez Montt lo sabe. Salió a hablar de crueldad innecesaria y de condiciones inhumanas, sabiendo que el propio marco legal que él conoce a la perfección no dejaba otra opción. Y Ciro lo dejó hablar sin aclararlo. Millones de espectadores escucharon ese relato sin el contrapeso que cualquier periodista serio estaba obligado a ofrecer. Eso ya ocurrió. Ya está grabado. Y ahora mismo, mientras lees esto, esa versión incompleta sigue circulando como si fuera información verificada. Tercer punto, y este es el que más le duele a la narrativa del preso político. Los antecedentes de Ernesto Rufo Appel van mucho más atrás de este caso. Fue acusado en su momento, por el propio Felipe Calderón y por Javier Lozano, de haber favorecido como gobernador de Baja California el crecimiento del cártel de los Arellano Félix. Señalamientos que involucraban también a familiares directos suyos. Eso no apareció en la entrevista de Ciro. Tampoco cuando Ciro defendía que no había evidencia contra su amigo. Y ahora que el expediente acumuló 20,000 fojas, 3 audiencias maratónicas y un auto de vinculación a proceso, Ciro sigue repitiendo que todo es político. Aquí lo vemos claro. La narrativa del preso político solo funciona si ignoras todo lo demás. Y Ciro lleva semanas pidiendo exactamente eso. Lo que este caso le hace a Ciro Gómez Leiva
Es algo que ningún escándalo externo podría lograr. Lo hace quedar en ridículo con su propia audiencia usando sus propias palabras. Porque Ciro construyó durante años una imagen basada en una promesa implícita. Yo te digo la verdad, aunque le duela a quien le duela. Esa promesa ahora tiene una grieta enorme. Y la grieta tiene el nombre de Ernesto Rufo Appel. Cada vez que Ciro volvió al tema, para insistir en que no había pruebas, había 20.000 fojas esperando en un expediente. Cada vez que habló de jueces corruptos y acordeones, había un juez de control que había pasado más de 35 horas revisando material antes de tomar su decisión. Cada vez que presentó este proceso como persecución, la hija del acusado ya había ido a pedir apoyo consular a una embajada extranjera. Y Ciro lo sabía, o debía saberlo. Cualquiera de las dos opciones es devastadora para alguien que se vende como periodista de primera línea. Las consecuencias de esta entrevista ya se están moviendo. Los abogados y analistas que siguieron el caso en tiempo real señalaron con nombre y dato en mano cada uno de los puntos débiles que Gómez Montt dejó sin responder. La conversación sobre el riesgo de fuga, el arraigo no acreditado, la doble nacionalidad y la solicitud consular está ahora documentada y disponible para cualquiera que quiera verificarla. La defensa de Rufo Appel sabe que su siguiente etapa procesal va a ser mucho más difícil que esta primera audiencia, en parte porque sus argumentos públicos ya fueron desmontados antes de llegar al siguiente estadio legal. Y Ciro, que quiso usar esa entrevista para construir simpatía hacia su amigo, terminó por darle más visibilidad a las contradicciones de la defensa que a los argumentos que quería amplificar. Pero hay una pregunta que este caso deja sobre la mesa y que nadie en el círculo de Ciro parece querer responder. Si los estándares probatorios del sistema judicial mexicano son tan bajos como Gómez Montt y Ciro alegan, si cualquier persona puede ser procesada con evidencia insuficiente y enviada a un penal de alta seguridad sin garantías reales, entonces la pregunta no es solo por Rufo Appel. La pregunta es, ¿qué hicieron estas mismas personas cuando ese sistema era usado contra adversarios del PAN? ¿Qué dijeron cuando ese mismo poder discrecional se ejercía en otra dirección? Esa coherencia que ahora exigen para su aliado, ¿dónde estaba antes? Y mientras la hipocresía siga siendo la moneda con la que se paga la lealtad política en este país, este espacio va a seguir señalándola con nombres y con datos. Suscríbete ahora si no quieres perderte el próximo caso en el que alguien se quede sin máscara. La oposición que le pedía a gritos a la presidenta que entregara a los criminales, ahora le pide a gritos que libere a su amigo. Ciro, que se pasó semanas sentenciando desde su micrófono que no había pruebas, trajo al defensor del acusado a su programa y lo dejó hablar 40 minutos sin hacerle una sola pregunta incómoda. Y Gómez Montt, el abogado acostumbrado a resolver casos con una llamada, se sentó frente a las cámaras a hablar de crueldad e injusticia, sin mencionar que su propia defensa no pudo acreditar lo mínimo que la ley le exigía. 20.000 fojas. 3 audiencias, un juez, un auto de vinculación. Los perrotanques existen, los almacenes existen, el mayor accionista ya tiene nombre. Y Ciro Gómez Leiva, el juez del micrófono, quedó expuesto por el testigo que él mismo puso en el estrado.